En la Argentina, el servicio militar obligatorio estuvo vigente desde 1902 a 1995. Es decir, que durante casi 100 años, los jóvenes varones de 20 y luego de 1977, 18 años, seleccionados mediante un sorteo y declarados aptos física y mentalmente, recibieron un periodo de instrucción militar por parte del personal de las Fuerzas Armadas. Esa etapa de instrucción era la más difícil para todo conscripto, que llegaba a una unidad militar con las más variadas expectativas y muchas veces se encontraba con situaciones de violencia verbal, física, abusos de poder y hasta muertes que se ocultaron, y en especial en el último gobierno militar. Siempre fue más complejo ser soldado en tiempos de dictadura o en el año previo al golpe del 76, donde se respiraba violencia en cada rincón del país, porque nadie se animaba a denunciar lo que ocurría a puertas adentro, y eso es lo que queremos reflejar en este programa de hoy. 1976, Hospital Militar. El primero era un bajón, básicamente, y después una mezcla, yo creo que de ingenuidad, aventura, toma de conciencia. Todo fue evolucionando en la medida que iba pasando el tiempo, ¿no es cierto?, de estar ahí. Porque yo finalmente estuve, por el tema de la subversión y el problema con Chile, finalmente dependí del ejército casi 4 años. Entré cuando tenía 21 años, con toda la furia del rock and roll en ese momento, ¿no? Porque el grupo estaba en un momento alto. Y bueno, me fui ubicando como uno tenía que hacer para ubicarse en esos lugares, para sobrevivir, ¿no? Y es como un tema donde vos te ubicás de qué manera podés pasar lo mejor posible dentro de lo, al menos para mí, que era una cosa depresiva. Ahí se me empezó a caer el pelo de una manera total, definitiva. Y bueno, así es que terminé siendo secretario del vicedirector de ese hospital. Y mi misión era con una lija de lijar muebles, lijar unos muebles de estilo que tenía este señor ahí. Y que cuando se empezó a enterar quién era yo, porque en esa época ya nosotros aparecíamos en la prensa de Paraná y qué sé yo, me amenazaba siempre con terminar siendo el heleno entrerriano. Heleno era un cantante de los años 70 muy conocido en la Argentina, que había impuesto un hit que se llamaba La chica de la boutique. Así que yo lo que menos quería parecerme a Heleno, pero nunca terminé de lijar ese mueble. Así que bueno, quedó en el olvido eso, pero fue una situación bastante complicada, porque uno iba con esa historia que tenían nuestros mayores de que el servicio militar estaba todo bien, que ahí te vas a hacer hombre, que ahí te vas a... no, porque ahí te vas a educar. Y no terminó siendo nada de eso, sino todo al revés, se iba complicando cada vez más. Y bueno, primero fue este tema de vivir prácticamente en trincheras en esa época, en el 76. Trincheras y día por medio de guardia, todas las noches. Porque yo, al ser estudiante universitario, me daban un permiso para salir a cambio de a la noche reincorporarme y hacer guardia. Así que hacía día por medio guardia. Una trinchera bajo tierra, o sea, una trinchera, una fosa para protegerse de un supuesto ataque que iba a tener el distrito militar en su conjunto, ¿no es cierto? El servicio militar obligatorio yo lo hice en el año 1982. Yo vivía acá en Paraná, acababa de terminar el colegio secundario, estaba concurriendo a una suerte de preingreso a la Universidad Nacional del Litoral.
no era un ingreso propiamente dicho, pero tomaban ciertos exámenes y demás. Cuando me llega la citación a prestar servicio militar, bueno, me presento, nos hacen la revisación médica y demás, y me destinan voy junto a una enorme cantidad de personas, muchas provenientes del norte, de Santiago del Estero, me acuerdo, de Corrientes. Nos destinan a una unidad de entrenamiento que tenía el ejército, creo que la siguen teniendo hoy día, que estaba ubicada en la localidad de Diamante, ¿no? Unas construcciones militares allí. Y ahí hicimos lo que debería ser un entrenamiento, un adiestramiento en las prácticas de la guerra, ¿no? Sobre todo para personas que proveníamos del mundo civil, que no sabíamos manejar. Aparte, situémonos que tenía 18 años, ¿no? Consistía en, los disciplinamientos militares propios de cualquier organización militar, formaciones, marchas, educación física, enseñanza del manejo de armas y demás. Todo esto hasta que nosotros ya habremos ingresado a mediados de marzo al servicio. Era una situación bastante, hoy mirada como ocurrió hace 30 años atrás, era bastante, hoy parece bastante extraña, porque el Estado te mandaba a llamar y uno se tenía que presentar, te rompían todas las relaciones, toda tu vida, tu cotidianeidad, tu proyecto de vida, todo se interrumpía por el servicio militar. Y me encontré básicamente yo no diría niños, pero éramos muy jóvenes, personas muy, muy jóvenes, en plena juventud, a los 18 años, ¿no? Me encontré con muchas personas de la Argentina, del interior de la Argentina profunda, del campo, muchas personas que tenían nociones básicas de la higiene personal, muy mal alimentadas algunos, otros no tanto, con sociabilidades muy limitadas en algunos casos, que quizá desde alguna perspectiva el servicio militar funcionaba como incorporación a una suerte de comunidad, pero insertada en una organización francamente enormemente autoritaria, muy, muy deshumanizada y con unos niveles de ineficiencia para transmitir el saber de la guerra enormes. Ahí uno no es que saliera sabiendo ni utilizar armas, ni comportarse frente a un enfrentamiento bélico. Es decir, yo obviamente no he tenido ninguna otra experiencia de ese tipo, pero lo que yo vi ahí no me enseñó en lo que hace a la pericia que hay que tener como grupo humano para desplegar un combate. Eso yo no lo aprendí ahí, eran mecanismos casi rayano al disparate. En el año 76, en abril del 76, fui incorporado al servicio militar en el hospital militar justamente. La verdad que pensé que me iba a efectuar por número bajo porque el número de sorteo era 130, pero no pasó. Incorporaron en ese año hasta el 0,20, se ve que ya lo del gobierno y el golpe de Estado preveía que se iban a necesitar, supongo yo, más soldados. Así que fui incorporado en esa circunstancia con
bueno, lo que se vivía en ese momento con respecto al golpe de Estado. O sea, en la sociedad no había una dimensión de lo que iba a pasar, esa es la verdad. O sea, y dentro de lo que era el servicio militar, bueno, tampoco se preveía, tanto así. Yo creo que mucha o gran parte de la sociedad argentina no se imaginaba lo que iba a venir después, y mucho menos los soldados que éramos incorporados al ejército de qué es lo que iba a suceder. En mi caso particular, como yo venía con cierta militancia estudiantil y política, tenía sí a lo mejor una mirada diferente con respecto a muchos de los soldados que fueron o conscritos, que fueron incorporados, pero bueno, tampoco nada particular, sino el solo hecho de ver interrumpida digamos, claro, la democracia y todo eso. En ese contexto soy incorporado y bueno, pasamos los 40 casi días de instrucción militar, que es todo lo que, digamos, se refiere a las órdenes que dan los militares con la formación, el manejo de armas, toda esa cuestión. En eso fue común para todos los soldados. Sí recuerdo haber tenido una entrevista personal con un oficial o suboficial que en un momento dado me hizo referencia a mi actividad como militante político, ¿no? Y haciéndome saber de que esas cuestiones estaban bien marcadas, digamos, en mi caso. Y se hacían entrevistas con todos los soldados, a cada uno se lo iba llamando y se le hacía como una entrevista y un fichaje. En esa entrevista, sí, el que me entrevistó me hizo saber de que tenían ese antecedente mío. Cosa que me la guardé para mí porque yo no quería trasladar preocupación al resto, ni mucho menos a mi familia. Pero a mí me quedó un poco esa cuestión porque dije, ¿por qué me hace saber eso? Nada más. Esa fue la situación primera y particular que tuve. El servicio militar obligatorio entrañaba una serie de prácticas, rutinas y rituales que en muchas instancias se basaban en el desprecio hacia la vida de los soldados, en las que la tortura, los castigos y las arbitrariedades estaban naturalizados, y el sometimiento y la obediencia era la norma entre soldados y sus superiores, ya fueran suboficiales u oficiales. Había que doblegar al soldado, frase repetida en los cuarteles, a través de enseñar la disciplina con instrucción militar, largas caminatas, castigos psíquicos o corporales. El lema subordinación y valor debía interpretarse como la subordinación al capricho del profesional uniformado. Obviamente que ese contexto de violencia política de la década del 70 alteró la lógica de funcionamiento del servicio militar obligatorio, y Entre Ríos, donde existen unidades de Ejército y Fuerza Aérea Argentina, no estuvo al margen. Cada uno de los organismos que formaban parte de las unidades mandaba soldados para hacer las guardias de tipo general, ¿no es cierto? Eso se llamaban retenes. Y bueno, los retenes teníamos el puente sobre Avenida Ejército y de ahí hacia atrás, todas las noches, o en algunos casos, y casi siempre yo trataba de ir al tanque del hospital militar, ¿no? Porque era un lugar seguro y un lugar donde uno podía descansar, conviviendo con murciélagos, ¿no? Sí. Descansar de por ahí descansar de la claro, totalmente, ¿no? De estar todo el tiempo en una situación de vigilia. Y bueno, y ahí nosotros
Yo adquirí experiencias extrañísimas, como por ejemplo dormir parado con un fusil FAL en posición de guardia, pero tenía un equilibrio perfecto y recuerdo que dormía muchas horas estando de guardia. Hasta que un día me colocaron un mucílago sobre el hombro izquierdo y con una linterna me hicieron girar la cabeza hasta tocar bueno, ahí fui a parar, obviamente, con arresto y qué sé yo. Fui a parar con arresto porque yo dormía, porque habían llegado a la conclusión que yo dormía estando de guardia. O sea, yo estaba en una posición de guardia que tenía que estar de vigía y no cumplía con esa función, ¿no? Todo dentro de una situación muy compleja, porque el hospital militar te diría que era como una unidad diferente a las otras, que eran unidades de combate, por así decir. Entonces cualquier militar de carrera se creía más que los médicos con rango, y por lo tanto intervenía en el hospital, ¿no? Yo recuerdo de intervenciones en la madrugada de un coronel que fue muy famoso ahí, o de un mayor del regimiento de comunicaciones, en fin. Y en la medida que fue pasando el tiempo uno fue tomando conciencia de qué es lo que ocurría ahí, cómo se manejaba todo, incluso cómo se manejaba el hospital, ¿no? Así que después, cuando pasaron los años, nosotros habíamos ido a presentar a Margarita Belén una cantata sobre Margarita Belén con letra de esta señora Piérola, la mamá de Fernando, que nos había pedido la musicalización de ese poema de ella. Pedacito de hiel se llamaba. Y ahí, al regresar de esa presentación, que fue en Margarita Belén, en Chaco, yo ahí, en una conversación privada, en los ensayos, con una persona que vino a habitar el lugar nuestro de ensayo, empecé a pasarle data porque esta persona había estado detenida en el regimiento de comunicaciones. Y ahí, entre los dos, como que empezamos a hacer el mapa de cómo había sido ahí la situación de los presos, de los detenidos de ese lugar. Así que terminó después declarando en el Nunca Más. Y bueno, después, por suerte, ya eso pasó a formar parte de la historia de mi vida, pero como que no fue para nada gratuito, porque ser estudiante universitario en esa época era todo un riesgo, siempre estaba sospechado de algo, entonces se hacía difícil la convivencia diaria, ¿no?, en el lugar. Pero bueno. Yo vi a un soldado, compañero mío, en el calabozo de campaña, que se le llamaba, que se le obstaqueaba en el suelo de pie y mano, tirante, y se ponía arriba de él una lona, a unos 10, 15 centímetros, 20, no sé bien de la altura del cuerpo, y ahí pasó todo el día tirado así en el pasto, con mucho calor, y bueno, después cuando lo sacaron, pobre gacho no podía ni caminar, simplemente porque había un suboficial, un sargento, que era hijo de su madre varias veces, y él le gustaba pegarle a los soldados, y los soldados le dijeron: usted acá pégueme, pero algún día nos vamos a encontrar afuera. Entonces lo castigaron así y se armó. Después había también militares muy buenos. Yo tuve la suerte de conocer a algunos hombres que me encantaría encontrarlos y poderlos abrazar y decirles gracias por lo que me ayudaron en esa época, ¿no es cierto? Para aquel entonces, un subteniente González, un cabo primero, un sargento primero Cáceres, bueno, te podría nombrar un montón. Pero sí también había de nosotros que han fracasado en la vida civil y se metieron a la carrera militar nada más que por el sueldo. También otros de que eran alcohólicos, cuando estaban de semana, a la noche se iban a cenar, volvían borrachos y nos sacaban a todos a hacer movimientos vivos, los bailes que se les llaman. 1 hora, 2, 3 horas bailando a la madrugada. Y así hay muchas cosas. A mí me costó mucho
insultar a nosotros con madre, abuela, novia, todo, porque había tomado unos vinos de más. Se hacía la manga, pero no me acuerdo de castigo, me parece que decían, que nos hacían formar una fila de dos, y a un soldado por algún motivo que había hecho algo mal lo hacían pasar por entre medio y le teníamos que pegar con el casquete. Y pegaba fuerte, porque a mí me pasó pasar ahí entre medio. Y después había también mucho discriminación, porque había gente, yo me acuerdo un cabo primero que nos decía los pestañas rayas a nosotros porque éramos rubios, y siempre nos tuvo rabia los rubios, y no se hizo de mí ni una. Y eran varios los suboficiales que pensaban así. Pero como te decía hoy, también había gente muy buena. Por ejemplo, el pretender enseñar a los gritos, si yo desarmar un arma para aquel que nunca ha tenido una en sus manos no es una actividad sencilla, requiere de determinados cuidados, de determinada pericia. Ahí no había ni premios ni castigos, no fomentaban, por ejemplo, la competencia de quién lo hace más rápido y quién lo hace menos rápido. No es que uno tenía un instructor ahí al lado que le enseñara didácticamente cómo se hacía, era todo casi como... Yo creo que hoy a los perros los entrenan con un poco más de cariño, con más afecto. Amén de que los entrenadores, que eran militares de profesión, eran personas excedidas de peso, pero notablemente excedidas de peso, parecían el sargento García del Zorro. Esos eran los militares que yo vi. Fumadores, personas que no podían correr 100 metros, esos eran profesionales de la guerra. Los abusos de poder eran básicamente, era el patrón de las relaciones que se establecían entre los suboficiales, entre básicamente los suboficiales y los soldados. Eran reducciones casi que a la servidumbre. Uno era un siervo de... Y esto explotó aún más del sistema militar. Había quizá algunos oficiales un poco más humanizados, con un trato un tanto más humano, más respetuoso del otro, pero en general era enormemente autoritario, deshumanizado, violento, pero aparte cuando la violencia y el autoritarismo está impreso sin necesidad, no es que se ejercía la violencia frente a actos de indisciplina, era la violencia por el solo hecho de instalarla, a los gritos, a lo loco. Por ejemplo, el recorte o la sectorización de las personas según su origen. Yo recuerdo que tenía un par de compañeros de origen hebreo a los que se les burlaban, pero por su condición de judío. Siempre me voy a acordar de uno en particular, a quienes lo situaron delante de toda una formación de todos nosotros, le hicieron decir su nombre y apellido, un apellido judío, y a partir de ahí que lo dijo, empezaron a burlársele, golpeándole el pecho, por ejemplo, y denostándolo por ser judío. Hubo otros chicos que, tenían la piel más morena y para los oficiales eran unos negros, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Como una suerte, no, como era directamente un menosprecio, ¿no? Y ni que hablar si tenías la piel morena y eras de apellido García o Rodríguez, cualquier apellido más bien frecuente, común. Eso ya era chapa de minusválido, de persona de menor jerarquía. Era el sistema instalado, no habían, era sistémico esto de la burla, del menosprecio, de la violencia. No había un trato de otro orden, no existía directamente. Casi que le diría que era una suerte de cosificación. La relación con el sujeto soldado, desde los epítetos
conocidos. Quizá ahora ya nuestra comunidad se ha olvidado, porque como el servicio militar obligatorio ya hace varios años que no existe, pero había epítetos de tagarna, ahora no los recuerdo, pero imbécil, idiota, esas eran las maneras de relacionarse con quien supuestamente estaban preparando para ir a la guerra y combatir todos juntos. Imagínense qué espíritu de cuerpo se puede formar desde mantener relaciones de esas características, ¿no? Con respecto al trato general que teníamos los soldados, era un trato, creo que normal para lo que es el servicio militar, teniendo en cuenta que lo hicimos en el hospital militar y que ahí, digamos, yo no sé si todos los oficiales, pero la mayoría eran con un trato un poco más benévolo con respecto a los soldados, y donde trabajaba mucho personal civil, incluso trabajaban muchas enfermeras, porque el hospital en ese momento tenía mucha actividad, y bueno, eso hacía que tal vez los soldados después hacíamos de asistente en los distintos lugares del hospital, y el trato fuera un poco diferente a lo que nos contaban de otras, digamos, de los escuadrones, no sé cómo se llamaba en ese momento. Y bueno, esa era un poco la situación. Y después de hechos particulares que pude haber vivido, tengo algunos que sí, un mal recuerdo que tengo, que de un teniente que me bailó una noche de mucho frío. Él dijo que yo estaba distraído en el puesto de guardia, y bueno, después de un baile, baile se le llamaba a lo que era una especie de cuerpo tierra, salto ranas. La verdad que en un momento dado ya estaba agotado, parecía que no podía seguir, y en toda esa maniobra él me decía que el fusil no podía tocar el piso, y bueno, en un momento se me tocó la culata al piso y me pegó. Me pegó una patada. Él me lleva a la guardia del hospital, qué sé yo, dice que me había encontrado dormido, bueno, era la palabra de él contra la mía. Pero a sorpresa yo pensé que eso me iba a generar algún castigo o me iban a mandar al calabozo, como se decía en aquella época. Pero al otro día el director del hospital, que intervino en el tema, me preguntó qué había pasado, le conté mi versión de lo que había pasado y bueno, no pasó a mayor, e incluso no sé qué pasó, pero no se cumplió lo que él había pedido, que era que me mandaran al calabozo. Esta persona, este oficial, que no me acuerdo el grado que tenía, teniente, una cosa así, o subteniente. Eso en lo personal, y ahí realmente digo qué maltrato, ¿no? Esto a veces lo ato con lo que pasó después, años después, con el caso Carrasco, que dio lugar a que el servicio militar obligatorio dejara de ser obligatorio. Eso fue en lo particular. No digo que en mi caso hubiese podido llegar a un caso tan extremo, pero sí recuerdo que no la pasé bien. Sí, hubo casos donde pasábamos momentos en que nos apoyábamos entre nosotros. En el caso de lo que yo cuento que me pasó a mí, incluso un suboficial, que era un suboficial enfermero que estaba esa noche en el hospital, él mismo me dijo, quédate tranquilo, porque yo me puse mal, pensando más que nada en lo que podía llegar, porque yo digo, si este hombre dice que yo me dormí, que esto, que aquello, seguramente me iban a castigar. El castigo en aquella época era mandarte al calabozo una semana, 10 días, depende, y el calabozo era una cosita chiquita que te llevaban
el colchón a las 8 de la noche y a las 6 de la mañana te lo retiraban. Y dije, bueno, ojalá que no me toque eso, que yo pensaba que me iba a tocar, porque a un compañero mío le tocó, le pasó lo mismo, y fue al calabozo. El servicio militar en la Argentina pretendía operar como, de alguna manera, una especie de ritual violento que transformaba niños en adultos, cuya eficacia radicaba en convertirlos en ciudadanos argentinos y en varones adultos susceptibles de incorporarse al mercado laboral, gracias a la internalización de la disciplina castrense, de los valores del orden, el respeto y la disposición al sacrificio. Pero a su vez, en tiempos de dictadura, el contexto de represión política no solo sometía a los soldados a un régimen que exigía subordinación al personal militar, tal como había sido tradicional desde principios del siglo XX, sino también creaba nuevas condiciones de posibilidad para considerar a ciertos soldados como seres cuyas vidas no valía la pena preservar. Tanto en tiempos del conflicto por el canal de Beagle con Chile, en 1979, como en el combate con los grupos de extrema izquierda o en la guerra de Malvinas después, los soldados estaban conminados a combatir bajo el mandato del sacrificio de su vida, a un permanente riesgo de muerte, y sentían que en cualquier momento podía pasarles cualquier cosa. Bueno, mientras duró ese entrenamiento todavía ahí nadie tenía idea, ni incluso los oficiales. Bueno, tampoco convengamos que una decisión de una guerra no se anda socializando, no creo que haya sido exigible prepararnos para una guerra sabiendo que la iban a llevar adelante. De hecho, el 2 de abril nos enteramos allí que, estando en Diamante, que se había declarado la guerra, se habían invadido las islas, en fin. Y ahí nos dieron una licencia y algunos nos reincorporaron, ¿no? Algunos nos reincorporaron, unos cuantos nos reincorporaron. Y nos destinaron, en mi caso en particular, a una unidad de intendencia. Intendencia dentro del ejército, al menos en aquel entonces, era una unidad encargada de proveer combustible, comida, ropa, armamentos, ¿no? Bueno, y ahí sí realmente las cosas que vimos eran francamente indignantes, porque mientras toda la comunidad argentina realizaba enormes esfuerzos desde los actos de generosidad, sacrificio, de colectas y demás, nosotros lo que vimos eran latrocinios, como por ejemplo ir con los Unimog. Son esos camiones militares que son bien altos, de una marca conocida, Mercedes-Benz. Íbamos con esos camiones en aquel entonces todavía existía Ferrocarriles Argentinos, cargar durmientes, que son esas tablas de una madera muy fuerte que es el quebracho. Las cargábamos y las llevábamos a la quinta de un suboficial para ponerlas a los costados de la cancha de bochas. Todo sobre pretexto de la Guerra de las Malvinas. En pleno conflicto bélico, el señor estaba mejorando, sí, robando bienes del Estado con herramientas del Estado y personal, los soldados del Estado. A otros los encontré después en causa de derechos humanos, ¿no? A este hombre que voy a mencionar ahora, Casibio de apellido, un mayor del ejército argentino de intendencia, que estuvo vinculado, la acción penal se extinguió porque falleció, pero este hombre, nosotros estábamos en intendencia, bien decía, y un día aparece con una radio de transitores de válvula. Para aquellos que no saben lo que es, los viejos televisores, ¿no? Los viejos televisores blanco y negro tenían unas válvulas que eran como una suerte de focos, como estos focos antiguos que están ahora de moda. Bueno, con esa radio pretendía que dos soldados que teníamos algunas nociones de inglés escucháramos todo el día la radio, dos, porque era un
otro soldado que era de Nogoyá, me acuerdo, y yo, y nos metían con los auriculares que tenían cables como los de las planchas, esos cables de tela, imagínense lo viejo que era la radio, ¿no? Pretendía que escucháramos comunicaciones de la Armada Británica, porque había un portaaviones muy famoso en aquel entonces, el Invincible, que estaba viniendo desde la isla Ascensión, que queda en la mitad del Océano Atlántico, hacia las Islas Malvinas. Entonces este hombre soñaba con detectarlo, con esa radio y con 2 soldaditos. Yo he visto simular fusilamientos, y te digo más, he sido parte del pelotón de fusilamiento en una oportunidad, y no nos habían dicho que las balas que teníamos puestas en el FAL eran de fogueo para que nos entregaran el arma ahí, y había que apuntarle y tirarle. Y te trabajan tanto la cabeza, te ordenan tanto, te prepotean tanto, que llegó un momento que lo hicimos los 6 que estábamos. Y el soldado, por supuesto, no pasó nada porque eran balas de fogueo, no tenían plomo. Pero nosotros eso no lo sabíamos, ¿eh? Y el soldado que iba a ser fusilado se cayó, se desmayó. Y los otros se mataban de risa, oficiales y suboficiales. Y bueno, esas son cosas que nosotros, mientras estábamos ahí para tirar y tiramos, yo creo que todos tiramos hacia arriba, pero no pudimos contenerlo. De los 6 que éramos, 5 lloramos, porque era un compañero nuestro de nuestra batería, era con quien compartíamos todos los días la cena, el almuerzo, el día entero. Había gente de pronto que era un poco más equilibrada que otros. Generalmente los rangos de la oficialidad, los rangos inferiores, de subteniente, teniente, eran un poco más, había como un deleite guerrero, ¿no? Y estas personas en cierta medida terminaban jodiendo el supuesto equilibrio que uno iba adquiriendo, ¿no? Yo recuerdo de salir por el cauce de Arroyo Seco con el FAL cargado con munición de verdad, tirando contra siluetas humanas, corriendo por el cauce de noche, y después de eso inmediatamente servir la cena, ¿no? Que yo no te puedo explicar el sonido de un fusil adentro de un cauce seco de un arroyo de 10 metros de ancho y de 4 metros de profundidad. Era una cosa que te quedaba retumbando varias horas. Y bueno, inmediatamente después de eso se servía la cena, por ejemplo, ¿no? Y yo incluso lo denuncié en el Nunca Más como un acto que a mí me parecía como una cosa que había que estar preparado psicológicamente para bancarse una cosa así, ¿no? Más en la función nuestra que éramos soldados de un hospital militar. Pero, por ejemplo, las ambulancias del hospital militar cubrían episodios en la ciudad de Rosario. Y cuando sucedían procedimientos acá en Paraná, venían ambulancias de otros hospitales militares, o sea. Pero nunca iban ahí los estudiantes universitarios. El estudiante universitario estaba, en el caso mío, ¿no? Siempre ahí dentro del hospital, soldados y médicos, soldados que atendían ambulancias, ¿no? Después recuerdo con mucha tristeza la epidemia de meningitis que hubo en el 76, fue un año muy lluvioso, y se produce esta epidemia y venían al hospital chicos que directamente no sabían dónde estaban, o sea, soldados de otras unidades, ¿no? Y que uno después cuando salía uno, yo por suerte salía todos los días, porque también había problemas con el tema de la alimentación, ¿no? O sea,
Cuando vos entrás en esa época al servicio militar se comía bien en el primer mes, pero después ya la cosa empezaba a complicarse cada vez más. Entonces largaban a muchos soldados, entre esos yo, como yo era de acá de Paraná, y siempre acompañaba a chicos que le daban de alta por el tema de la meningitis, ¿no? Pero, bueno, murieron muchos chicos ahí que directamente se iban en cajones del hospital militar, ¿no? O sea, situaciones complejas. Te diría, el régimen era muy duro. Yo me acuerdo una Navidad que fue como un abandono que hubo en el hospital de atención, ¿no? Y esa noche de Navidad murieron un par de personas y eran suboficiales del ejército. Y dentro de mi sapiencia mínima, yo lo que veía que había habido un abandono, ¿no? de atención. Pero bueno, fue un momento de la vida complicado. Y es lo que te puedo decir, no sé. En el hospital no. En el hospital yo no vi ninguna persona que entrara en esa situación. Sí teníamos referencia de otros lugares, pero no directamente en el hospital. El hospital era un lugar que era muy transitado por gente civil, porque los militares, los familiares militares, todo eso se atendían ahí. Aparte, en el predio del hospital estaba la casa del segundo comandante del ejército, que él, si bien tenía asiento en Rosario, pero cuando venía a Paraná estaba dentro del predio del hospital. Sí eran muy estrictas las guardias, hacían guardias por todos lados, hacían retenes en la zona con lo que llamaban los camiones, un IMOC, se le decía. Y sí. No, yo tengo una anécdota que sí le he contado muy poca, porque, bueno, qué sé yo, no, fue una cosa que me pasó particularmente en un momento dado, porque estaba enfermo, unos días internado, el ex gobernador don Antonio Cresto, que había sido el gobernador depuesto por el golpe militar, va internado y bueno, la guardia de la habitación donde estaba él la hacíamos los soldados, medio que de guardia, y por ahí si necesitaba algo estábamos atentos. Y bueno, yo como él había sido conocido de mi padre y habían estado en política juntos, quería acercarme a él para ver cómo estaba y saludarlo, y bueno, me ofrecí para hacerle guardia, y cuando pude entré a la sala, lo saludé, le dije si necesitaba algo, yo estaba bien, me dijo que no, que me agradecía mucho. Sí, eso es un recuerdo que tengo de algo, de alguien que después, digamos, era un preso político. Uno a veces con 20 años y yo no tomaba demasiada dimensión de eso, pero bueno, después, si había otros presos políticos que iban a hacerse atender o que estaban internados en el hospital, yo lo desconozco, porque la verdad que sí lo de él, porque era, digamos, era el ex gobernador, ¿no? Recuerdo un caso que tuvimos de un soldado que fue traído de Corrientes, creo, del norte, Corrientes o Chaco, la verdad que no me acuerdo bien, que vino con meningitis y que estuvo internado en el hospital, que sí, de ese caso. No me acuerdo que haya sido como una epidemia en ese momento, pero ese soldado sí me acuerdo, porque estaba internado aislado en un pabellón solo prácticamente, y estaba muy mal, eso me acuerdo, sí. Muchas veces los excesos y abusos de poder de parte de personal militar
podían derivar en situaciones trágicas en el servicio militar. Soldados que terminaban internados por la agresividad del adiestramiento, otros con secuelas físicas de las que nunca se pudieron recuperar, y también hubo casos de muertes que nadie quería reconocer en la conducción castrense. Siempre era más fácil atribuirlo a una falla física nunca detectada, en vez de reconocer que una autoridad militar había cometido un claro exceso, y ello tuvo sus derivaciones. Pasó en diversos lugares del país y también pasó en unidades militares de Paraná. En el año 77, en el escuadrón de ingenieros, ahí comienza el servicio militar, la primera clase de 18 años. Así que, es más, tengo la anécdota de que yo me caso un 26 de marzo justamente porque a él ya lo llevaban al servicio militar el 1 de abril. Entonces nos casamos el 26 de marzo por ese tema. Bueno, después es como que normal su situación hasta ese día, hasta abril, donde Julio, que había ido al campo él, a la casa de mis padres, lo traen, lo llevamos a las 6 de la mañana al ejército, me acuerdo bien la hora, el día lunes, y mis padres se quedan a hacer unos trámites acá. El día martes al mediodía estábamos haciendo mediodía y llega un chip del ejército donde decía que mi hermano quería hablar urgente conmigo. Me querían llevar ellos mismos, nosotros fuimos por nuestro medio. Y una corazonada de mi padre en esa época dice: o Jorge está grave o está muerto. Entonces, vos estás loco, ¿qué te pasa? Y bueno, tal cual, cuando llegamos allá, ya estaba en estado vegetativo, digamos, estaba en el hospital militar. Y permaneció con vida hasta un día viernes. Tenía muy fuerte el corazón y demás. Que esa es en terapia del hospital militar. Se hizo todo lo que se pudo. En ese momento era el doctor Arra, quien era uno de los más importantes que había acá. El ejército se encargó de traerlo. Bueno, ya no había ninguna posibilidad. No, nos dice que había tenido un problema, digamos, nadie sabía cómo explicarnos, y que estaba en un estado grave. Después nosotros ya nos fuimos enterando que eso había pasado a la mañana temprano. Él era chofer del colectivo de los oficiales, que se reportó y le dijeron que se fuera a dormir porque tenía mucho dolor de cabeza. Amigos de él que después estuvieron conmigo me cuentan que a eso de las 10 de la mañana lo encuentran a los gritos, digamos, en un estado de estallido de la persona de él total, justamente porque le había dado ya el ataque y era impresionante. Lo tuvieron que llevar entre varios, por aparte era una persona grande, alta, y bueno, y eso ahí ya, hasta ahí es lo que supimos nosotros, ¿no? Entonces, todo pasó como que en el momento que tenían que ocuparse no lo hicieron, y bueno, terminamos en este tipo de consecuencias. ¿Dónde contrajo él el virus? Se dice que llevando una delegación de la Escuela del Huerto a Brasil, ahí lo pudo haber contraído al virus. Bueno, después él estuvo ese fin de semana, inclusive en el campo, soy retirativo en eso, así que llevaba una vida totalmente sana, nunca había estado enfermo, y de un día para otro, bueno, nos cambió la vida a todos. Era el único hermano. Unidos, llegamos a estar juntos en pensiones, en La Paz, que estudiábamos los dos,
Después él decidió quedarse en el campo y yo venirme a Paraná. Entonces, yo recuerdo la infancia y nada más. Nos cambió la vida a mí, pero sobre todo a mis padres. Los mató. Hoy mi padre no vive, mi madre la tengo viviendo conmigo, 90 años. Así que por ahí hasta emociono, ¿no? Las muertes de soldados en democracia comenzaron a preocupar a propios y extraños. Algunas empezaron a denunciar públicamente, y ello obligó al poder político a disponer algunas medidas. Entre 1984 y 1989 se multiplicaron los proyectos para regular cambios en el servicio militar obligatorio, pero todos tuvieron el mismo destino: no fueron tratados por el Parlamento. Los números indicaban que en 1983, un año después de la derrota de Malvinas, había 64.640 soldados en regimientos. En 1994, con 250.000 adolescentes en condiciones de incorporarse, solo 16.000 quedaron bajo bandera. Ese 1994 ocurrió el alevoso crimen del soldado Omar Carrasco en la base de Zapala, y ello derivó en el fin del servicio militar obligatorio por un decreto de Carlos Menem. El libro sobre el caso Carrasco lo escribimos con un colega, Dante Marín, a raíz precisamente del asesinato de ese soldado, hecho que llevó a terminar con el servicio militar obligatorio, que tenía prácticamente 100 años, ¿no? Se trató de un hecho en ese sentido relativamente histórico por lo que significó, ¿no?, a futuro para los chicos que se salvaron del servicio militar, o Colimba, como se lo conocía entonces. Pero a su vez fue un caso que en materia de criminalística, con pocos precedentes, tremendamente complejo de desentrañar, porque hubo una cadena de encubrimiento enorme. El soldado Omar Carrasco entró en el cuartel de Zapala, en Neuquén, el día 3 de marzo. 3 días después, el 6 de marzo, a la hora de la siesta, desaparece. Un compañero lo ve corriendo, huyendo dentro del cuartel hacia una ruta, y el cadáver aparece un mes después dentro del cuartel, en la cima de un cerro del cuartel, donde lo colocan los militares que lo habían tenido oculto y lo habían trasladado el cadáver en secreto por distintos ámbitos del cuartel, por si los padres reclamaban, ¿no?, ante la desaparición del hijo, cosa que hicieron, y entonces se fraguó un hallazgo para liquidar el asunto cuanto antes. Sin embargo, los padres no se quedaron callados, intervino el Organismo de Derechos Humanos de Neuquén, y se comenzó una investigación judicial muy influida y yo diría contaminada por la inteligencia del ejército, que quería convertir el caso en una gresca de soldados que terminó mal. El soldado Carrasco tenía lamentablemente una característica que tuvo mucho que ver en su muerte. No solo era un chico muy tímido, sino que cuando se ponía muy nervioso ante una orden, se le dibujaba un rictus que parecía una semisonrisa burlona, con lo cual el superior que le estaba impartiendo órdenes se sentía burlado, entonces lo castigaba a Carrasco, y para castigarlo más, castigaba a los compañeros de Carrasco, que luego a la noche agarraban al pobre Omar Carrasco en la litera y lo golpeaban. Omar Carrasco murió por un golpe que tenía en el pecho. Eso lo determinó la autopsia. Lo que pasa es que al principio se pensó que el golpe era mortal. En la causa de los encubrimientos, en la cual se investigó la cadena de complicidades que permitieron el ocultamiento del cuerpo y otros hechos, en esa causa el perito de la Fiscalía determinó que el golpe en el pecho fue causa de la muerte, pero no causa inmediata. Determinó que Carrasco fue secuestrado dentro del cuartel, que se sintió mal, hubo una atención médica clandestina por parte de médicos y enfermeras militares del hospital del cuartel,
esa atención médica partió de un error de diagnóstico, lo cual agravó el cuadro al suministrarse de medicamentos que complicaron la situación de Carrasco, y a los 3 días de sufrimientos atroces, ¿no?, que fue realmente una tortura, el pobre Carrasco murió. Es decir, que Carrasco fue secuestrado dentro del cuartel, sometido a tortura en los hechos, y luego desaparecido durante un mes. Si los padres no hubieran reclamado, gente muy humilde, ¿no?, si no hubieran reclamado, si no hubieran removido cielo y tierra para no quedarse con la versión del ejército que lo calificó de desertor, no hubiera pasado nada, nunca hubiera aparecido el cadáver. Un poco semejante al caso que, en fin, a lo que parece ser el caso de este chico Facundo ahora en el sur de Valladolid, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Sí, exactamente. Precisamente lo que revela el caso Carrasco, ocurrido el año 94, marzo del año 94, 10 años después del retorno de la democracia, era que ciertas prácticas y ciertas conductas propias de la dictadura continuaban en la democracia. Secuestro, es decir, la historia oficial del caso Carrasco, que concluyó en una condena a un subteniente y a 2 soldados, determinó que ahí empezó y terminó todo con ellos. Los 3 condenados, ya cumplió su condena hace tiempo, siempre se declararon inocentes y nunca apareció ninguna prueba en su contra. Sí aparecieron numerosas pruebas de probable participación de otros elementos militares que fueron identificados en principio en la causa de los encubrimientos, luego del juicio del homicidio. En esa causa de los encubrimientos se determinó, por ejemplo, que el servicio de inteligencia del ejército, como en las mejores épocas de la dictadura, presionó testigos, falsificó pruebas, eliminó otras pruebas, fragó documentación, todo para desviar la investigación de la cadena de encubrimiento que aparentemente salía del cuartel de Zapala, subía en la escala jerárquica hacia la brigada de Neuquén, quizá tocaba Bahía Blanca y quizá también llegaba al Estado Mayor acá en Buenos Aires. No se pudo determinar eso, surgieron indicios, pero no se pudo determinar porque, curiosamente, o no tan curiosamente, la causa de los encubrimientos, pasaron los años, prescribió y quedó en la nada. La anulación del servicio militar de alguna manera tapó otras situaciones. A casi 38 años de la Guerra de Malvinas, la Justicia Federal de Río Grande dictó en marzo de este 2020 los primeros procesamientos sin prisión preventiva contra militares retirados por torturas y estaqueamientos de soldados conscriptos que calificó como delitos de lesa humanidad. Casi 4 décadas después existieron resoluciones en torno a los vejámenes cometidos por oficiales superiores a soldados correntinos que habían combatido en el Atlántico Sur en la Guerra de Malvinas. La justicia volvió a llegar tarde, más allá del avance de la causa. No importó demasiado que esos torturados habían ido a defender la patria con no más de 18 años, casi sin instrucción ni conocimiento de armamento. Pero ya no era el tiempo de acordarse de las víctimas de Malvinas.